Escucha Conectados, episodio 19, temporada 5, con Alejandro Cafati, Política Económica COEP, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América, siempre aquí con mucha información cada semana y recordándoles que en nuestros 3 podcasts tenemos más de 11 millones de reproducciones en todas nuestras plataformas. Esta semana le damos la bienvenida a alguien que ya días queríamos hablar con él, porque escribe algo en redes sociales y créanme, se vuelve tendencia. Alejandro Cafati de COEP, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar por primera vez en el podcast. Bueno, de hecho, creo que es mi primer podcast que grabo, así que muy entusiasmado de poder dialogar sobre temas muy importantes y al final un poco abstractos para la población, como es la economía, ¿no? Sí, qué bueno, Alejandro. Vamos a tratar de manejar términos así muy generales, como Perfecto. usted menciona, porque el tema económico pues siempre nos preocupa a muchos hondureños, pero también es muy difícil de entender. Oficial de Política Económica en COEP. Sí, en efecto, ese es el puesto, o el título al menos del puesto que desempeño en el COEP. A mí me gusta resumirlo en economista, creo que es más simple y la gente puede entender mejor cuál es el rol que uno hace dentro de la empresa privada. Sí, hay muchas cosas que nos preocupan, Alejandro. Usted es una persona muy joven también, que usa mucha tecnología y se comunica muy bien con la población a través de sus redes sociales. ¿Cómo estamos cerrando el año? Bueno, lastimosamente no lo estamos cerrando como todo el mundo esperaría. Nosotros desde el sector privado hemos estado insistiendo en reiteradas ocasiones a las diferentes autoridades de podernos sentar y poder generar espacios de sinergia para la creación de empleo. Al final del día, el pueblo hondureño, cuando le hablan de economía, lo único que quiere saber es: voy a tener más empleo el próximo año, voy a incrementarle los salarios a mis papás, voy a poder hacer todo lo que hacía hace un par de años atrás y que hoy por la pandemia y toda la crisis mundial pues no lo estamos viviendo. Pues en pocas palabras mencionarle que este año va a ser igual de complicado que han sido los años anteriores, lastimosamente. Nosotros desde el sector privado estamos optimistas de que el próximo, a pesar de que es en un contexto electoral 2025, puedan surgir algunas luces que den pie a poder crear mejores condiciones para el pueblo hondureño. Sí, nos preocupa también los altos niveles de corrupción que se ha denunciado. Bueno, organizaciones de la sociedad civil como ASJ y el CNA han estado con muchas denuncias últimamente. Mire, es que el tema de la corrupción no ha parado en el país. El hecho de que ya no hay una red sistemática de corrupción, o al menos no se visualice como lo hacían en periodos pasados o en años anteriores en el país, no quiere decir que la corrupción no exista. Nosotros desde el sector privado hemos sido enfáticos en mencionar, primero, que se le aplique toda la ley a aquel empresario, a aquellas empresas o a aquellas personas que promueven y facilitan los actos de corrupción. Al final, la corrupción nos viene a afectar a todos. El hecho de que uno no vaya al hospital escuela aquí nomás no quiere decir que no le va a afectar el hecho de que no hayan algodones. Porque al final del día es dinero que uno paga a través de impuestos que tiene que financiar la salud de las personas, y si no se les da una atención de salud adecuada, por ejemplo, no pueden asistir adecuadamente a los trabajos, a las escuelas, a las universidades, y al final viene a afectarnos a todos. Nosotros estamos comprometidos desde el sector privado en acompañar a las autoridades y luchar contra la corrupción en el país. Sí, y como generadores de empleo número 1 también. Bueno, ese es un tema fundamental. Mire, nosotros hemos hecho diferentes análisis a lo largo de la historia y hemos podido concluir que al final el principal limitante del crecimiento para países como nosotros es la corrupción. ¿Por qué? Porque da personas o saca estudiantes menos capacitados que antes, porque la calidad de la educación ya no es igual que en el pasado. Uno escucha a mis papás, por ejemplo, cuando le dicen, comparan lo que uno estudió versus lo que ellos estudiaron. Tengo una prima que recién está ingresando a la universidad y también se ven esas diferencias marcadas. Lo normal sería en un país tradicional que en vez de retroceder en el tema educativo vayamos avanzando. En Honduras no estamos viendo eso. El tema de la salud es otro elemento que limita mucho también el crecimiento económico. No solo por el hecho que tiene una población económicamente activa más enferma o proclive a enfermarse, sino que también menos productiva y con menos esperanza de vida. Así que al final es un elemento que nos viene a afectar a todos. Y creo que el pueblo hondureño debe entender, y creo que lo ha comprendido bastante bien a través de la movilización de las antorchas en 2014-2015,
que mientras no se combata realmente el flagelo de la corrupción, al final ni el crecimiento ni el desarrollo va a ser suficiente para sacarnos a todos de la pobreza. Sí, hablando de los jóvenes, Alejandro, uno los ve con tanto entusiasmo matricularse a la universidad, pero graduarse, las plazas de trabajo son tan pocas. Miren, nosotros en el COEP tenemos cantidades industriales, por así decirlo, de reclamos de es que las empresas privadas no están contratando jóvenes, es que las empresas privadas no le dan las oportunidades a los jóvenes. Y nosotros, a raíz de esos reclamos que hemos tenido de la población, que son muy válidos, ahí de mencionar, ¿no? Hemos dado la tarea de identificar qué está pasando realmente entre los que estudian, los jóvenes y las oportunidades de empleo. Y lo que hemos podido encontrar es que existe una brecha excesivamente grande entre las capacidades que ofrecen la educación secundaria y universitaria con lo que realmente está demandando el mercado. Así que, en pocas palabras, lo que hoy estamos estudiando no nos sirve para lo que necesitan las empresas. Debemos actualizar primero la currícula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, luego ver de qué forma se moderniza el Instituto Nacional de Formación Profesional. Nosotros desde el COEP hemos insistido de que esa debe ser la punta de lanza precisamente para poder insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Y otro elemento fundamental es hacer que este Infop, una vez que ya sea un Infop moderno, llegue a quienes tienen que llegar. La brecha que existe entre los jóvenes rurales y urbanos es demasiado grande y creo que la única forma de cerrarlo es a través de la profesionalización de la mano de obra. Y finalmente un tema que nosotros llevamos prácticamente 2 años desde el COEP insistiendo y que no hemos encontrado los espacios o el eco suficiente en el gobierno, es que lastimosamente se derogó una ley de empleo por hora. Con sus pros y sus contras, al final era una herramienta que tenían muchas empresas y sobre todo muchos jóvenes para poder insertarse en el mercado laboral. Así que nosotros esperamos que en este próximo año uno de los pasos tanto del Congreso como del gobierno sea o aprobar la reforma que presentó la bancada del Partido Liberal que va enfocada al empleo parcial, que de acuerdo a mismos organismos como la Organización Internacional del Trabajo han mencionado que incumple con los estándares de los derechos laborales de las personas, o poder crear una nueva ley que contemple todos aquellos abusos que mencionó el gobierno que existieron, que nosotros como el sector privado no vamos a meter las manos al fuego por nadie, pero sí vamos a exigir que se hagan visibles todas las auditorías que le hicieron a las empresas y las sanciones, y poder conformar a través de la experiencia del pasado una herramienta que realmente beneficie a los jóvenes y a las mujeres particularmente, pero que garantice los derechos laborales fundamentales de las personas. Sí. ¿Cómo ve COEP y usted también como joven, como hondureño, la relación entre gobierno y empresa privada? Mire, realmente la relación actualmente es complicada. Voy a ser muy honesto con ustedes y con todo el auditorio en este momento. No hay los espacios suficientes para poder dialogar sobre los temas importantes del país. No sé si usted recuerda, en 2022 COEP presentó alrededor de septiembre un pacto por el empleo. Eran 15 medidas orientadas a querer contribuir a la formalización, creación de empleo. Este año le presentamos a la presidenta Castro una propuesta de una mesa de competitividad público-privada para identificar algunos sectores en los cuales podíamos reactivarnos y generar empleo. Pero las propuestas quedan en papel. Lastimosamente no hemos encontrado el eco para dar ese siguiente paso, a pesar de que hemos insistido que el trabajo sinergio entre el sector privado y el público es lo único que nos va a lograr sacar de la pobreza en el país. Preocupante, porque ¿cuántos hondureños laboran con la empresa privada? Son más de 1.7 millones de hondureños asalariados que trabajan con el sector privado en el país, en comparación de alrededor de 220,000, 250,000 que laboran en el sector público. Ambos personas, tanto privadas como públicas, son fundamentales para el país. Pero creo yo que más allá de las diferencias ideológicas que existen entre los sectores, al final ellos son autoridades como gobierno de todos los hondureños y nosotros somos representantes de todo el sector privado. Así que creo que por el bien del país hay que encontrar esos puntos en común. Quizás no vamos a compartir todas las ideas, pero al menos en intenciones y en hacer crecer el país creo que sí lo compartimos y eso debería de priorizarse. Bueno, pero el gobierno ya está en campaña política prácticamente, todos sus funcionarios impulsan una candidata
y difícilmente se vayan a resolver estos proyectos que usted menciona. Bueno, lastimosamente creo que para mal del país siempre los gobiernos, a pesar que duran 4, en la práctica terminan siendo 2.5, el medio año que terminan de acomodarse en el quehacer público una vez que ganan las elecciones, los 2 siguientes y el último que ha sido electoral. Nosotros lo que hemos pedido desde el sector privado es que haya siempre el que es funcionario público, no puede estar activando en la política porque al final él es representante de todos y cada uno de nosotros. Creo que la presidenta y muchos funcionarios han mandado muy mal mensaje en el pasado donde mencionan que ellos ganaron con 1.7 millones de votos. Al final del día ellos no son presidentes ni gobiernos de 1.7, son presidentes y gobiernos de 10 millones de hondureños, así que para los 10 deben de trabajar y como esto, lo mejor es encontrar esos canales, no solo con el sector privado. También hemos visto, por ejemplo, mucha roce, discrepancia con la sociedad civil y eso tampoco puede ser permitido en un país democrático como el nuestro. Medios de comunicación y periodistas también, ¿verdad? Estamos experimentando, principalmente en redes sociales, un poco de intolerancia de algunos funcionarios. Yo leo también a usted, Alejandro, a COEP, pero a usted también. ¿Cómo lo descalifican con sus opiniones? Bueno, yo creo que eso uno se va acostumbrando. Creo que no debería ser el día a día de nadie, ni del que está presentando como usted en un medio de comunicación, ni el periodista que va a entrevistar a las diferentes personas, ni aquel que quiera opinar sobre cualquier tema. Creo que en este momento pues lo que hago es prácticamente ignorar los comentarios, pero al final del día creo que sí pegan los comentarios de muchos y no solo de bots que les llaman normalmente. Yo he visto muchos colegas que hoy están en el gobierno que en algún momento fueron compañeros míos en la universidad, compartíamos, expresarse. Yo creo que eso tampoco es algo positivo. Al final estamos en diferentes sectores, pero trabajando bajo un mismo país y una misma bandera. Y creo que eso es lo que debería de prevalecer. Así que yo invito a los funcionarios y a todos los jóvenes en general a dar su opinión libremente, siempre en el marco de respeto. Creo que la descalificación solo viene a generar más polarización y eso no ha ayudado en Honduras. Ya vimos lo que pasó en 2009 con la crisis política que se vivió y no queremos repetir eso 15 o 16 años después. Sí. Aparte que no es justo descalificar a un profesional por pertenecer a un partido político. No, todo el mundo tiene derecho a representar, así como todo el mundo tiene derecho a simpatizar con un equipo de fútbol, Olimpia, Motagua, Maratón España. Todos creo que tenemos derecho a simpatizar con un partido político y eso no nos hace mejores o peores personas que otros. Es solo un tema de decisiones. Lo que hay que hacer es respetar y creo que en la medida los jóvenes, principalmente aquellos que vienen ingresando a la universidad o saliendo, comprendan que en la diversificación del pensamiento es donde se van a encontrar los puntos para poder darle solución a los problemas del país, es que vamos a salir adelante. Pero si yo creo que yo tengo la razón porque soy de X o Y color o porque estudié X o Y carrera, pues al final lo que estamos haciendo es gobernando para unos cuantos y no para todos, ¿no? Sí. O también descalificarlo porque estudió en el extranjero, porque maneja varios idiomas. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Mire, a mí me gustaría enormemente que todos mis compañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, tengan la oportunidad de salir del país, manejar 2, 3 idiomas. Obviamente no todos tenemos esas oportunidades y quienes los tienen realmente hay que apoyarlos e incentivarlos de que no se vayan. Ese es un problema importante en Honduras. Mira, antes creo que cuando hablamos de migración lo asociábamos más con los jóvenes en las zonas rurales que no querían estar ya haciendo trabajo de campo. Hoy son personas universitarias, ingenieros, doctores, economistas, sociólogos los que están yéndose del país y esa materia prima que debería trabajar para generar el crecimiento y el desarrollo de Honduras, al final del día como país lo que estamos es cerrándole la puerta. Y muchos de estos comentarios yo he escuchado de muchos colegas, no, es que para qué me voy a quedar en el país si igual el que tiene conecte político es el que le dan el puesto, si yo soy de un partido diferente al que está gobernando, me dicen mapache, por ejemplo, o otro tipo de descalificativos. Entonces eso al final lo que genera es desesperanza entre la juventud. Sí. Ahí la importancia de la empresa privada también, donde usted puede desarrollarse por sus capacidades y no por un partido político. Claro, pero aquí acordémonos que, y no vamos a entrar a esa división entre el sector privado y el sector público. Al final nosotros desde el COEP hemos comprendido que ambos sectores son complementarios.
Obviamente no es suficiente únicamente tener empresa privada, ni tampoco es suficiente ni bueno únicamente tener gobierno. Pero el gobierno, en la medida que crea las políticas públicas, permite que el sector privado crezca nacional, genere empleos. Al final, ningún país en el mundo, ni siquiera la URSS, que es lo más parecido al socialismo, digamos, que ha existido en el mundo, ha logrado o logró desarrollarse únicamente con el gobierno. Siempre necesitaron del sector privado. Y eso ha sido nuestro clamor desde el COEP. Estar ahí presentes precisamente como ese bastón que apoye las decisiones del gobierno, siempre y cuando sean de beneficio para todos, claro. Sí. Ya casi finalizando, Alejandro, vamos año político. No van a haber muchos cambios en este gobierno, prácticamente ya va a terminar con las obras que tienen en proceso. No van a haber muchos cambios el otro año. Bueno, mire, ese tema nosotros lo hemos estado analizando desde septiembre que se publicó el presupuesto. Tratar de entender muy bien en qué se basaba el presupuesto, cuáles eran las prioridades a las cuales le asignaban fondos públicos, cómo se iban a usar nuestros impuestos y a qué iban a invertir. Yo he escuchado de muchos funcionarios en el Congreso Nacional, como el doctor Hugo Noé Pino, ministros de Finanzas o exministros, mencionar que Honduras tiene la inversión pública más alta de la historia de Honduras. Son 97,000 millones de lempiras los presupuestados para el 2025. Sin embargo, esa inversión pública solo representa el 15% de la inversión total. El otro 85% es inversión privada. Y es lo que realmente genera empleo y crecimiento. Obviamente, sin ese 15%, el 85% restante no podría existir, porque ese 15% es el que tiene que garantizar carreteras, infraestructura, puertos, logística, para que opere el 85% restante. Pero al final creo que se ha querido dar una falsa idea de que la inversión pública es lo que realmente va a sacar a Honduras del subdesarrollo. Y de nada nos va a servir tener ese montón de carreteras que dicen que se están construyendo y que no dudo que la estén construyendo, pero si no vienen nuevas empresas, ¿quién va a utilizar esas carreteras? Si no le damos a los emprendedores la oportunidad, por ejemplo, de poner sus productos en el mercado nacional a través de iniciativas, de nada nos sirve que hayan más jóvenes emprendiendo, porque al final todo eso sin una estrategia coherente lo que causa es desesperanza. Sí, muy interesante. Y sobre la inversión extranjera, bueno, yo sé que a ustedes les preocupa mucho la nacional, pero la extranjera, con todo lo último ocurrido con estas zonas de empleo, ¿qué va a pasar con todos estos inversionistas? Mire, ahí también me gustaría ser bastante honesto. Nosotros desde el COEP en su momento con las sedes nos pronunciamos en contra de las zonas especiales de desarrollo económico, precisamente porque como estaban concebidas, inicialmente generaban mucha desigualdad entre los empresarios extranjeros que ya estaban instalados en Honduras, los nacionales versus los nuevos empresarios que estaban en las sedes. Sin embargo, una vez que se instalaron y llegaron inversiones, nosotros no podemos hacer más que apoyar el Estado, la seguridad jurídica, y el Estado de Derecho. Así que creemos que tuvo que haberse tomado mejores decisiones para poderlas eliminar. Una negociación entre los inversionistas de las sedes pudo haber sido una buena salida, donde le garantizaban el traslado a otros regímenes especiales, como las zonas libres o cualquier otro régimen que actualmente existe en Honduras, permitiéndole garantizar esas inversiones ya establecidas en Honduras. Creo que el hecho de cómo se dio la ruptura de las sedes de manera abrupta, más la salida del CIADI, que es un organismo internacional de resolución de conflictos muy destacado, es un mal mensaje que se está mandando al inversionista. Nosotros teníamos quejas de inversionistas internacionales en la oficina cuando se dieron ese tipo de decisiones, de preguntarnos, bueno, ¿y qué va a pasar con mi dinero? Si yo quiero invertir en Honduras, ¿dónde voy? ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay una persecución contra el sector privado? Y aunque uno en Honduras entiende que quizás no sea ese el nivel de alarma, desde afuera un inversionista que poco o nada conoce del país y lo único que conoce son las noticias que le llegan, creo que es un muy mal mensaje que se le manda. Y al final, el afectado no es el sector privado hondureño, el afectado es la población que anda buscando un empleo digno. Sí. Y ahora fuera del CIADI, ¿dónde se resuelven los arbitrajes internacionales? Bueno, mire, las inversiones que ya están en Honduras van a seguirse resolviendo en el CIADI, porque ya hay un contrato firmado, salvo que los inversionistas y el Estado se pusieran de acuerdo, firmaran un nuevo contrato y estipularan una nueva instancia para resolver disputas. Las nuevas inversiones sí lo tienen complicado, porque ellos sí deberían de determinar en esa negociación dónde hacerlo.
Y por la información que nosotros tenemos, el gobierno anda buscando que estas resoluciones se den dentro de los juzgados nacionales. Y eso no es posible. Primero porque los juzgados pasan muy saturados. Tomaría excesivamente o tomaría mucho tiempo, para poder resolver los casos de disputa. Y segundo porque no da garantía. Ningún inversionista va a venir a invertir $10 millones, por ejemplo, al país, si sabe que las disputas se van a resolver en un juzgado que no tiene las capacidades, las competencias, ni la agilidad técnica para resolver en tiempo y forma. Así que, lastimosamente, hoy estamos a las puertas. $77 millones fueron las inversiones extranjeras directas en el segundo trimestre del 2024. Solo Honduras y El Salvador son los países de Centroamérica que menos inversiones extranjeras directas están captando en 2024. Cuando uno compara a Guatemala, incluso la misma Nicaragua, a pesar de todos los problemas políticos que dice que tiene mejor estabilidad económica que Honduras. Ni Guatemala, ni digamos Costa Rica y Panamá han sido pues quienes han venido a ganar en este contexto de competencia o de competitividad, en el cual Honduras parece, en vez de sumarse, parece que se está bajando. Política, el problema de El Salvador y Honduras será por politización y todo lo demás. Bueno, el tema de El Salvador, acordémonos que el presidente Bukele en su primer mandato se concentró mucho en erradicar el tema de la inseguridad. Creo que ahí hizo un muy buen trabajo. No voy a entrar a detalles si eran si son o no violatorias a los derechos humanos, creo que eso es una discusión aparte, pero el resultado se está viendo. En este segundo periodo de mandato, pues entiendo que se tendría que concentrar más en el tema económico y vamos a ver si cambia un poco la dinámica, viene iniciando. Honduras, evidentemente el problema es político. Creo que se han priorizado las decisiones políticas por sobre las decisiones técnicas y económicas. Bueno, incluso nosotros llevamos 2 años en el COEP solicitándole una agenda de priorización económica al gobierno y no nos han entregado absolutamente nada. Y eso lo que refleja es que para el gobierno o no ha entendido o no ha podido hacer prioridad el tema económico. Y cuando uno lee los sondeos de opinión del ERIC, por ejemplo, de encuestadoras internacionales, el principal problema del pueblo hondureño es económico y de seguridad. Y son 2 temas que parecen estar rezagados. Sí, y se me ocurre ahorita que mencionó seguridad, esa denuncia al tratado de extradición también. ¿Ustedes han pedido que se resuelva? Sí, nosotros pedimos que se ratificara la decisión de la presidenta. Creemos que el tratado de extradición ha venido a contribuir a poder desarticular muchas redes internacionales de narcotráfico, corrupción, crimen organizado. Pero ese es el tema. Le sumamos, y otra vez vuelvo al tema político, la salida del CIADI, la derogación abrupta de las sedes, la eliminación del tratado de extradición. Son 3 elementos de materia de seguridad jurídica que cualquier inversionista dice, bueno, no, esperen, aquí está pasando algo, hay que analizarlo mejor. Y por el otro lado tiene una Nicaragua o un Guatemala que generan en temas económicos una mejor estabilidad, tienen economías que vienen creciendo. Entonces, obviamente, prefieren irse a otro lado. Nosotros dimos hace poco un listado de las empresas que cerraron en Honduras. Son alrededor de 6 empresas, de las cuales 2 tienen... Delta tiene 15 plantas a nivel internacional. Y las únicas 3 que ha cerrado a nivel internacional han sido las 3 que están instaladas en Honduras. Hildan tiene alrededor de 30 plantas internacionales y la única que ha cerrado es la que está instalada en Honduras. Entonces, ¿por qué se cierran las empresas o las plantas en Honduras y no en el resto del mundo? ¿Qué está pasando para que la inversionista extranjera diga cerremos Honduras y no Nicaragua o Guatemala? Y ese tipo de acciones es a los cuales nosotros hacemos el llamado de atención al gobierno para sentarnos y analizar realmente qué está pasando. Hay políticas públicas para atraer inversiones, para retener inversiones. No solo basta decir que con fondos públicos vamos a salir adelante. Si al final del día ningún país de hecho ha logrado salir adelante únicamente con fondos públicos. O nacionalizando empresas. Bueno, eso sería lo peor todavía, el tema de la nacionalización. Y aquí vengo otra vez y repito esas malas decisiones económicas. En 2022 se aprobó también una reforma de la ley de energía que en uno de esos apartados incluía el tema del justiprecio, que el justiprecio es como el antecedente para la expropiación o la nacionalización de empresas. Y nosotros también tuvimos llamadas en cantidades industriales de inversionistas nacionales y extranjeros y preguntarnos, hey, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Van a expropiar mi planta? Entonces, ahora es legal la expropiación. ¿Y cómo uno le explica que no, que solo es una ley si está en una ley? Y me acuerdo que me decían, brother, pero aquí dice que pueden ofrecerme un justiprecio si yo no quiero negociar.
Y eso lo entienden como expropiación. Entonces, esos son los malos mensajes que se están mandando al extranjero y que luego uno, aunque trate de explicarlos, pues al final del día son leyes en muchos casos y no queda más que otra que asumir las consecuencias de esas malas decisiones. Sí. Bueno, y después ese montón de demandas que pierde a nivel internacional Honduras también. Bueno, son alrededor de 12 o 14 demandas en el CIADI que hubieron en lo que va del 2024 y 2023. Fueron más de, creo que alrededor de 10,000, 11,000 millones de dólares lo que están en disputa. No quiere decir que si Honduras pierde alguna demanda va a perder esa cantidad, pero es una cantidad significativa para un país tan pequeño y tan pobre como el nuestro. Sí. Bueno, y así como mencionaba usted cómo se concibieron las sedes en este caso, también nuestro Congreso Nacional, ¿verdad? La manera en cómo fue conformado fue algo nunca antes visto y todos los problemas que estamos ahora, ¿verdad? Pero fíjate que al inicio, cuando salieron electas las diferentes fuerzas políticas en el Congreso, creo que la mayoría de hondureños lo miramos como algo positivo. Va a haber un balance. Nosotros hicimos ese análisis a lo interno de la oficina y con algunos amigos incluso. Bueno, podría dar que tanta capacidad tienen los funcionarios actuales de poder negociar. Y realmente creo que nos han decepcionado, ¿no? Ese Congreso Nacional ha pasado más tiempo paralizado que funcionando. Y las pocas cosas que ha hecho cuando funcionan han sido en contra del pueblo y no a favor del pueblo, a pesar que su lema es el Congreso para el pueblo, ¿no? Entonces, esos son el tipo de decisiones que hay que tomar. Yo invitaría personalmente a la población a poder hacer su análisis el próximo año antes de ir a las elecciones, a quién realmente darle el voto. No se trata de quién me lleva una canasta de alimentos, quién me da un bono, sino realmente quién está tomando y quién podría tomar las mejores decisiones para poder salir de la crisis que estamos viviendo en este momento. Sí. O si tengo la energía subsidiada, que la gente de clase media y alta dice, nosotros somos los que estamos pagando esa energía. Mira, no el gobierno. Claro, porque el subsidio es un tema muy técnico, se llama subsidio cruzado, es decir, que un porcentaje lo paga el sector privado y otro porcentaje lo paga el gobierno. Así que al final, y nosotros le hacíamos los comentarios al mismo gobierno en su momento, al final lo que estoy incentivando es que se encarezcan los productos, porque ese es un costo de producción. Si usted me incrementa el costo de producción, tengo que incrementar el costo del producto y se incrementa el precio final del consumidor. Al final del día no gana absolutamente nada, nadie, porque en economía he podido aprender más que todo en la práctica que en la teoría, que no hay almuerzo gratis, siempre hay alguien que termina pagando el plato. Igual que en política. Igual que en política, correcto. ¿Dónde estudia Alejandro? Mire, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acá en Tegucigalpa. Yo digo que soy naturalizado sanpedrano porque a pesar que nací en Tegucigalpa, viví toda mi juventud y mi adolescencia en San Pedro Sula. Y tengo unos estudios de especialización también en el extranjero. No tengo una maestría, pero sí de especialización en políticas públicas. Sí. Qué gusto haberlo tenido por acá, Alejandro, platicar con toda nuestra audiencia de podcast sobre la situación del país. Hemos quedado un poco preocupados porque usted conoce números que quizás nosotros no entendemos. Así me han dicho siempre, que siempre soy el que llevo las malas noticias. Y creo que los economistas en general en el mundo somos los que llevamos las malas noticias a la población. Pero reales. Bueno, al final es lo que viven. Y yo creo que no es de inventar mucho, es de salir y preguntarle al vecino, a los colegas en el trabajo, cómo sienten la situación económica. Y yo creo que ninguno va a coincidir en que hoy estamos mejor que antes. Sí. Gracias por su visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, Alejandro Cafati en redes sociales, de esos profesionales hondureños que nos mantienen muy informados acerca de lo que estamos viviendo en el país. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Podcast, Google Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, YouTube Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn.